El siguiente programa es familiar. Puede contener escenas de violencia moderada. No contiene escenas de sexo. Para mayor comprensión de los menores de edad, debe ser visto en compañía de un adulto responsable. Amables de la audiencia, sean bienvenidos a esta emisión de Reflexiones, un programa que basamos en la palabra de Dios para traer un mensaje a cada persona, pero también una reflexión del diario vivir para compartir juntos. Hoy el pastor Eliseo nos quiere compartir un tema basado en la palabra y el cual ha titulado Quítese la carga. Quédese con nosotros. Cuando necesitamos avanzar, es muy importante la comodidad con que lo hagamos, que no se presenten obstáculos, que no haya dificultades. Y cuando estamos en ese proceso, puede suceder que se presente un mal camino, el camino esté en mal estado y sea muy difícil hacerlo, o que tengamos una carga sobre nuestros hombros muy pesada e impida que avancemos, o que se acaben las fuerzas y no podamos seguir. Pero hay algo que es importante y es cuando tenemos que llevar o cuando se lleva un peso sobre nuestros hombros, hay que buscar la manera de que ese peso no vaya para poder avanzar. Pero también tenemos que mirar que el avance espiritual puede encontrar las mismas dificultades, puede encontrar la misma oposición para el avance. En el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 10, versículos 46 al 50, la palabra dice: Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos, o sea Jesús, y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego, diciéndole: Ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Un proceso para avanzar en la salud de Bartimeo. Un hombre limitado porque no veía y necesitaba avanzar. Y entonces tiene la oportunidad, sabe que Jesús de Nazaret está pasando y es la posibilidad de él tener la vista. Y entonces, ¿qué hace? Empieza a clamarle a Jesús. En el versículo 47 dice: Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. En el campo espiritual, si queremos crecer, si queremos avanzar, es muy importante el tener una relación con nuestro Salvador, con nuestro Señor Jesucristo, con Jesús de Nazaret. Es la única forma en que nosotros avancemos, es la única forma en que nosotros crezcamos. Pero se van a presentar dificultades, se van a presentar oposiciones, se van a presentar quienes no quieran que usted lo haga. En el versículo 48 dice: Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Miremos la expresión:
y muchos le reprendían para que callase. No van a ser pocos los que quieran obstaculizar su avance. No van a ser pocos los que lo van a criticar. No van a ser pocos los que lo van a desanimar. Pero si queremos avanzar, si queremos tener lo que deseamos, tenemos que hacer lo que hizo Bartimeo. Clamar, avanzar con mucho más poder, con mucha más decisión. Agua de vida. Cuenta la historia que un pequeño buque transitaba por las costas de Sudamérica. De pronto se dieron cuenta que el agua potable en el barco se había acabado. El capitán no sabía exactamente su posición y empezó a afanarse y a preocuparse. Cuando vieron otro buque lejano, le enviaron un mensaje, un SOS, en el cual decían: el agua potable se acabó en el barco. ¿Qué hacemos? El capitán del otro barco le respondió: saquen agua del mar. El capitán del buque se sintió un poco atónito por la respuesta, pero obedecieron y sacaron agua del mar. Un momento titubearon para hacerlo, pero cuando lo hicieron, la filtraron y empezaron a beber, y era agua dulce. Lo que el capitán no sabía es que el río Amazonas entra en el océano aproximadamente 100 kilómetros en su recorrido, y esto hace que el agua se torne dulce. Ellos bebieron toda el agua dulce que pudieron y al final se dieron cuenta que esto les salvó también la vida. Era agua que para ellos en ese momento era agua de vida. Lo mismo sucede con nosotros. Cuando atendemos lo que los demás nos dicen o el llamado que se nos hace y corremos hacia el agua de vida que es Jesucristo. Cada uno de nosotros ha sido llamado, ha sido de pronto, alguien le ha hablado acerca de la salvación, de la vida eterna, pero también de Jesucristo como agua de vida, y en muchas ocasiones no atendemos el llamado. Pero cuando nosotros tomamos la decisión de atender ese llamado, podemos beber del agua de vida, como nos dice el Evangelio según San Juan, en el capítulo 7, en el versículo 38. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. El Señor Jesús es el río de agua de vida para nosotros. Y mucha gente muere de sed porque no tiene a Jesús en su corazón. Necesitamos invitarlo a nuestra vida para que entonces venga esa agua de vida a nosotros. Reflexionemos. Esa decisión implica que nosotros hagamos más lo que tenemos que hacer para estar cerca del Señor. La palabra dice: pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. No se calló, no se detuvo. Y ese clamor tuvo su efecto. El versículo 49 dice: entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaban al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Miremos esta situación. Querían que Bartimeo no clamara, querían que Bartimeo no llamara, pero ahora que ha alcanzado la misericordia de Dios, ahora que ha alcanzado la bendición de que Jesús se detenga y lo mande llamar, se cambia la posición. Ahora lo animan, ahora le dicen: tenga confianza, levántese, lo llama. Cuando ven la obra de Dios, cuando ven la gracia de Dios sobre la vida de aquellos que hemos decidido seguirle de una manera decidida, de una manera definida totalmente,
entonces empieza a ver los frutos y a decir qué bueno, que cómo le ha ido, que usted esté mejor, siga adelante. Aquí sucedió lo mismo. Primero querían que se callara, pero ahora lo animan a que vaya. Y entonces Bartimeo, que tenía la decisión, hace lo que quería hacer. Dice en el versículo 50, entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Arrojando su capa. ¿Qué significa que arrojara la capa? La capa era una identidad para los mendigos. Le servía de protección para el sol y para el agua, pero también era una identificación, era un peso que le decía, usted es mendigo, usted tiene derecho a pedir, usted va a seguir toda la vida siendo una persona que dependa de la misericordia de los demás. Y cuando Bartimeo sabe que lo llamó, diríamos que dijo, hasta aquí yo estuve pidiendo a la vera del camino. Y se quitó el peso de los hombros que tenía. Se quitó esa capa. Tomemos la decisión de quitarnos de nuestros hombros todo lo que nos detenga, todo lo que nos frene, la crítica, el desánimo, la inseguridad, la indecisión. Y digamos, me quito la capa y avanzo. Y entonces, ¿qué hizo? Arrojó la capa, se levantó, no solamente, sino que se levantó y fue a donde Jesús lo estaba esperando. Esa debe ser la decisión. Hoy no sigo siendo oprimido por las cosas. Hoy no sigo siendo obstaculizado por las críticas. Hoy me levanto y voy a Jesús y me presento. Y esa decisión le trajo a Bartimeo una gran bendición. El versículo 51 dice, respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, maestro, que recobre la vista. Pareciera ilógico que Jesús le preguntara. No, es que el Señor quiere que nosotros le manifestemos nuestros deseos, nuestras necesidades. Y en ese mismo momento el Señor le dice, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida Bartimeo recobró la vista. Decidámonos a quitarnos de encima todo aquello que nos impide estar cerca de Jesús. Levantémonos, hagámoslo y vayamos y veremos la transformación en la vida de cada uno de nosotros. Con este tema que nos comparte el pastor Eliseo, podemos entender algo muy importante. Cuando tenemos una carga, no nos deja caminar mejor y esa carga nos detiene aún muchas veces en el camino. Y esto pasó con Bartimeo, el ciego. Tenía esa capa que le impedía o traía a su mente, a su corazón y a su vida una propuesta de parte del Estado y decirle que siempre sería mendigo. Por eso cuando el Señor Jesús lo llama, lo primero que Él hace es que suelta esa carga, se suelta de esa capa y corre donde el Señor Jesús para recibir ese milagro de sanidad, pero también de salvación para su vida. Muy importante poner nuestras cargas delante del Señor. Él mismo dijo, venid y traed tu carga sobre mí y descansen. El Señor nos llama para traer nuestras cargas sobre Él y para descansar en Él. Así que suelte esa carga y camine de la mano del Señor, sabiendo que Él quita toda carga pesada de nuestros hombros y nos da una oportunidad como a Bartimeo de salvación, pero también de sanidad. Vamos a unos mensajes de interés y ya regresamos con reflexiones. Continuando con nuestro programa en esta oportunidad, el tema que he preparado para compartirles lo he titulado El único camino. Quédese con nosotros.
cada persona decide su propio caminar. Tenemos libre albedrío, podemos decir, o libre determinación o decisión. Y cada uno puede andar por el camino que mejor prefiera, o cada uno toma el camino en su vida que le parezca mejor. Pero debemos entender que muchos caminos pueden llevarnos a la muerte. Y la pregunta es, ¿por qué el camino que hemos escogido, hacia dónde nos puede llevar? En el libro de Proverbios, en el capítulo 14, en el versículo 12 nos dice la palabra: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Podemos entender allí lo que nos dice Salomón en el libro de Proverbios, cuando nos habla de caminos que al hombre le parecen derechos. Y sucede muchas veces. Hay jóvenes que toman el camino de la drogadicción, y si miramos el final es un camino de muerte. Hay otros que toman el camino del alcoholismo y su final es camino de muerte. Hay otros que toman el camino del tabaquismo o cualquier otro camino apartado de lo que Dios dice en su palabra, y miramos que cada uno de esos caminos conduce a una enfermedad mortal, cáncer, diabetes o muchas otras cosas que pueden venir a la vida del ser humano, y al final ese camino terminará en un camino de muerte. Por eso la necesidad de comprender cómo hay un camino que verdaderamente nos puede conducir a Dios, y es Jesucristo. Él es el único camino que ha sido dado a los hombres para que podamos encontrar ese regreso a los brazos de nuestro Padre Celestial. En el Evangelio según San Juan, en el capítulo 14, en el versículo 6, dice la palabra: Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Cuando hablamos de que Jesús es el único camino, podemos entender este versículo de Juan 14, el versículo 6, cuando el Señor Jesús está hablando y Él dijo: yo soy el camino, no hay otro camino. Él es el camino. Hay muchos caminos hacia muchas direcciones, como les decía al principio, pero son caminos que nos van a llevar a alejarnos de Dios, pero también nos van a llevar a una muerte segura. Y no solamente una muerte física y natural, sino a una muerte espiritual. La palabra muerte significa alejarse, estar alejado, estar separado. Entonces necesitamos entender esto. Para Dios muerte no es desaparición, para Dios muerte es separación. Mientras que para el ser humano, cuando una persona muere, se desaparece, no lo volvemos a ver, no lo volvemos a encontrar con él. Para Dios muerte es separación. Cuando el hombre se separa de él, está muerto espiritualmente. Pero muchas veces, a través de esa muerte espiritual, no encuentran el camino para llegar a Dios, y por eso suceden las circunstancias que vemos muy a menudo, donde personas que se dedican al sicariato, personas que se dedican a asaltar bancos o a atracar a las personas, terminan muertos porque la gente se está defendiendo de esas circunstancias y de esas situaciones. No digo que estoy de acuerdo con ello, pero la gente ha buscado un recurso para librarse de que sea expuesta su vida a un asesinato o que le roben sus pertenencias, y han decidido también ese camino de pronto ir a agredir a otra persona. Pero Jesús dijo: yo soy el camino, el único camino que nos lleva a Dios. Pero también dijo: yo soy la verdad. Hay muchas cosas en el mundo que nos dicen, y que palabras y voces que hablan muchas cosas, pero en realidad esas voces son verdad. La palabra nos dice que Jesús es la verdad, y la verdad es la palabra de Dios. Es una palabra que no se negocia, es una palabra que no tiene comparación. Y es una verdad porque es la verdad de Dios para el ser humano. El manual de vida está en la Biblia, y allí está contenida la verdad de Dios, porque Jesucristo es la verdad. Y luego termina diciendo: y la vida. ¿Queremos hallar la vida? Busquemos a Jesús. Los discípulos le buscaron y encontraron una vida totalmente diferente para caminar de la mano de Él. No juzgue sin conocimiento. Un hombre de unos 75 años viajaba en un tren y aprovechaba el tiempo leyendo un libro. A su lado, un joven universitario hacía exactamente lo mismo. Leía un libro de
ciencias y de filosofía. De pronto el joven se da cuenta que el libro que lee el anciano es la Biblia. Y sin ninguna cortesía le pregunta, ¿usted todavía cree en ese libro lleno de fábulas y cuentos? Entonces el anciano le responde, claro que creo. Y este no es un libro de fábulas y cuentos, es la Biblia. El joven le dice, sí, claro, pero usted debía emplear el tiempo en leer ciencia, historia, o estoy equivocado, en leer lo que dicen los científicos de la ciencia y la palabra. Entonces el anciano le dijo, eso es lo que dicen nuestros científicos de la Biblia. El muchacho le dijo, vea, señor, me quedo en esta estación, le dejo mi tarjeta, déjeme su tarjeta, para llamarlo y comentarle lo que dicen los científicos. El anciano, con mucha tranquilidad, metió la mano en el bolsillo de su abrigo, sacó una tarjeta y se la entregó al muchacho. El muchacho miró la tarjeta, se agachó. La tarjeta decía, profesor y doctor Louis Pasteur, doctor general del Instituto Nacional de Investigaciones Científicas, Universidad Nacional de Francia. Este evento sucedió en 1892. A veces se cree saber mucho, a veces se cree tener demasiado conocimiento y no se conoce en realidad lo que es. Y eso sucede con la palabra de Dios. El apóstol Pablo le escribió a Timoteo en su segunda carta, en el capítulo 3, versículo 16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Ese es el gran libro que todos debiéramos leer y conocer. Reflexionemos. Cuando los discípulos encontraron a Jesús, tuvieron un cambio en su vida. Ese cambio produjo en cada uno de ellos una transformación en su corazón y en su forma de pensar. El apóstol Pedro, en el capítulo 4 del libro de los Hechos de los Apóstoles, en el versículo 12, declaró, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Vemos allí al apóstol Pedro, un hombre que era pescador, un hombre que entregó su vida al trabajo del mar, pero cuando encontró a Jesús, dejó sus redes y empezó a seguir al Señor, porque vio que Él era el único camino que traía una transformación a su vida, que produjo un cambio en su corazón y en su ser. El apóstol San Pablo también nos habla en la palabra acerca de Jesucristo y nos muestra cómo Jesucristo puede transformar y puede traer un nuevo cambio, una vida nueva y diferente a cada ser humano. En la carta del apóstol San Pablo a Timoteo, en la primera carta, en el capítulo 2, en los versículos 5 y 6, dice la palabra, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. El apóstol Pablo no caminó con el Señor Jesús, pero él defendía su ley. Él defendía la ley y defendía todo lo que el pueblo de Israel tenía como fundamento. Pero cuando Jesús vino, removió el corazón de muchos y cambió esa forma de pensar de algunos. Y el apóstol Pablo, que perseguía a los cristianos, tuvo un encuentro con el Señor Jesús en el camino a Damasco. Y el Señor le dijo, ¿por qué me persigues? Y le dio una orden,
de que fuera y evangelizara a los no judíos. Y el apóstol Pablo lo reconoce y entiende que hay un solo mediador entre Dios y los hombres y se llama Jesucristo hombre. No hay otro mediador, no hay otra persona que pueda interceder delante de Dios por el ser humano, sino solamente Jesucristo, porque Él es el único camino que nos puede llevar a comunicarnos y a conocer verdaderamente a Dios. Cualquier otro camino que pretenda conducirnos hacia Dios terminará extraviando a todos aquellos que caminen por ese lugar. ¿Por qué? Porque no hay otro. El camino de las buenas obras no es el de la salvación. Podemos hacer buenas obras, claro que nos ayudan. ¿Para qué? Para sentirnos bien, pero no nos van a traer salvación. Quizás el que con el camino de las buenas obras se consiga consideración de las personas, podamos conseguir hasta buena fama o la paz para con Dios, pero nunca podrá traer a nuestra vida salvación, como nos dice el apóstol San Pablo también en la carta a los Efesios, en el capítulo 2, en los versículos 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. No podemos creer que nuestras buenas obras para con los demás nos van a hacer salvos. Traerán paz en nuestro corazón para con Dios, pero la salvación es solamente por medio de la fe en Jesucristo. Recordemos, Él es el único camino que nos puede llevar de regreso a la casa del Padre. No hay más. Y ese único camino es el que debemos enfocarnos. Tal vez pensamos que el camino de la religión o de la abnegación tal vez nos puede llevar a la salvación, pero tampoco lo puede hacer. Podemos tener en nuestro corazón ciertos criterios de vida. Pensamos también que mi papá es creyente y porque él es creyente yo puedo ser salvo. No puedo ser salvo por la fe de otros. Yo tengo que tener fe específicamente en el Señor Jesucristo, una fe verdadera en Él, creer y confiar que Él murió por nuestros pecados, que Él fue a la cruz por mí y por cada uno de aquellos que le han recibido y por todos los pecadores, pero solamente algunos quieren caminar hacia Él, quieren recorrer ese camino de Cristo y hallar la salvación. ¿Por qué? Porque se les ha dicho y han tenido un criterio diferente en su corazón, creyendo que por sus buenas acciones o por lo que hagan pueden hallar la salvación. Pero como les decía anteriormente, solamente en Jesucristo hay salvación, como dijo Pablo en la carta a los Efesios, diciendo, porque solamente somos salvos por la gracia y la misericordia de Dios. Recordemos, Jesús, el único camino que trae salvación y vida eterna a nosotros. Debemos entender que no hay más caminos, que todos los demás caminos pueden llevarnos a un destino de muerte. Pero cuando escogemos a Jesucristo como mi único camino, como nuestro único camino, es el único camino que nos va a llevar a una vida eterna. Amables de la audiencia, gracias por acompañarnos y por estar ahí en sus televisores atentos a nuestro programa. Nos vemos en una próxima oportunidad. Que Dios les continúe bendiciendo.